de Andalucía y al resto de ayuntamientos de la provincia. Sí, buenos días. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta esta moción con la intención de que este Pleno rechace el brutal recorte de derechos sociales que el Gobierno anunció la semana pasada. Las medidas que va a tomar el Gobierno del señor Zapatero son claramente una agresión sin precedentes a los intereses de la clase trabajadora de este país y nos van a hacer entrar en la fase más dura de esta crisis. En Izquierda Unida, entre las medidas que se toman, valoramos como muy preocupante, la primera de ellas, el recorte salarial que se hace a los trabajadores y a las trabajadoras de la función pública del 50%, y la congelación que se hace para el próximo año. Es verdad que existe del 5%, ¿verdad? Sí. Gracias, Pedro. Sí. Bueno, pero poco a poco llegaremos. Es verdad que existe una imagen bastante generalizada de que el funcionario pues, es aquella persona que nos encontramos en una oficina, que rinde poco en su trabajo, que a veces nos atiende de forma desagradable, que cobra un buen sueldazo, pero sin embargo esa imagen es una imagen totalmente desvirtuada. Los trabajadores del sector público, la función pública, los trabajadores pues son aquellos médicos que nos atienden cuando estamos enfermos, aquellos maestros que educan a nuestros hijos durante 5, 7, 8, 9 horas al día, el jardinero que cuida los jardines y los parques de nuestro pueblo, etcétera. El Gobierno con esta medida ha dicho vamos a recortarles primero el salario a estos trabajadores, dándonos la imagen de que son un ejemplo de modelo de trabajador privilegiado, pero sin embargo no podemos perder de vista que los trabajadores del sector público, el 25% de ellos son trabajadores interinos, con lo cual no tienen un trabajo garantizado para toda su vida, e incluso más del 50% de estos trabajadores tienen un salario inferior a 1.000 euros. Y evidentemente, pues en estas condiciones no son ni mucho menos los responsables ni los causantes de esta crisis. Luego también se propone una medida contra uno de los sectores más desfavorecidos de nuestro país, que son los pensionistas y las personas dependientes. Y bueno, pues es inaceptable que en este país un presidente de una entidad privada, como es el presidente del BBVA, Francisco González, se haya anunciado últimamente que vaya a recibir una pensión de jubilación de casi 80 millones de euros y nosotros tengamos familiares, yo por ejemplo, mi abuela, que ha trabajado durante toda su vida en el esparto como una esclava, 12, 13, 14, 15, 16 horas al día, a ella sí se le vayan a congelar una pensión de 460 euros. Eso es vergonzoso. Otro de los recortes que propone el señor Zapatero es bajar la inversión pública hasta unos 50.000 millones de euros durante los 3 próximos años. Y esto lo que va a significar, en realidad, va a ser un parón de la actividad de una gran, de una multitud de empresas pequeñas y, por lo tanto, un nuevo parapalo para el empleo. Y otro de los recortes que nos afecta especialmente a los municipios son los recortes que se van a hacer en las comunidades autónomas y, por lo tanto, también ello va a repercutir a la economía oficial que tenemos en los ayuntamientos. ¿Qué va a suponer estos recortes en derechos sociales? Pues va a suponer que los trabajadores perdamos poder adquisitivo, eso supondrá también que consumamos menos, que se produzca menos y que se necesiten, por lo tanto, menos trabajadores y, por lo tanto, aumente el paro. Aumente lo que en economía se llama el ejército de reserva, que es realmente lo que le interesa conservar al capital para mantener las condiciones de explotación, unas condiciones de explotación cada vez más duras para nosotros, los trabajadores, y cada vez más beneficiosas para ellos. Este Gobierno, por lo tanto, con esta propuesta, pues plantea, y ya lo plantea sin ningún escrúpulo y sin tapujo alguno, plantea una salida por la crisis neoliberal
capitalista y una... Yo entiendo, señora Olaya, que a usted le moleste que se hable de capitalismo, porque claro... Sí, ¿no? Cada vez que digo capitalismo hay siga con la exposición de... Venga, sigo, sí. No me interesa. Vengo diciendo que este gobierno, por lo tanto, propone una salida por la crisis neoliberal capitalista y de derecha. El gobierno socialista, por llamarlo de alguna manera, no ha planteado ninguna medida que afecte a los verdaderos causantes de esta crisis, que son la banca y que son las grandes empresas. Este grupo municipal ya ha apuntado en otros plenos anteriores que de esta crisis podemos salir por dos vías y por dos caminos. Uno es el camino de la derecha, que va a beneficiar indudablemente al capital, y otro es el camino de la izquierda, que nos beneficiaría a los trabajadores. Y parece claro, pues, los derroteros que está siguiendo el señor Zapatero. Además, tienen la desfachatez de pedirnos a los trabajadores de este país, eso sí, con muy buen talante, que arrimemos todos el hombro, que nos apretemos el cinturón y que salgamos todos juntos de esta crisis. Sin embargo, en esa época o en esta última etapa que hemos vivido, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han dado en llamar etapa de crecimiento económico, a nadie, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, se les ha ocurrido decir que los beneficios de las grandes empresas nos los repartamos entre todos. Todo lo contrario, el dinero, el capital se ha ido concentrando poco a poco y se ha ido acumulando en manos de unos pocos. Para pagar, muy bien, todos juntos. Sin embargo, para repartir, cada uno que se lleve lo suyo. ¿Es que acaso no le parece al señor Zapatero y al señor Rajoy que los trabajadores de este país no tenemos bastante el cinturón ya apretado con más de 4 millones de parados, que estamos a punto de llegar a los 5 millones? ¿Es que no le parece que tenemos ya bastante el cinturón apretado, con más de 1 millón de trabajadores que no tienen ningún tipo de ingreso, ni un desempleo, ni una pensión, ni un subsidio? ¿Es que no le parece que tenemos ya el cinturón bastante apretado, con más de 800.000 familias que no reciben ni un solo tipo de ingreso, con un abaratamiento del despido, que el año pasado la media de los días que se pagaron por año en la indemnización de los despidos fueron 19 días por año, cuando la ley marca 45 días por año? ¿Es que no os parece ni al Partido Popular ni al Partido Socialista que los trabajadores ya tenemos bastante con haber echado el cierre a 65.000 empresas y más de 300.000 autónomos han cerrado también sus comercios? ¿O con que tenemos una media de endeudamiento de más del 180% de nuestra renta disponible? Lo que está bastante claro es que quienes no van a sufrir la crisis van a ser todos aquellos que han obtenido beneficios especulativos en la bolsa, en los bancos, en las grandes empresas que siguen hoy día sumando grandes beneficios, las grandes fortunas, que siguen sin su impuesto de patrimonio, los defraudadores y ni los grandes salarios. El Gobierno, y ahora voy a dar una serie de cifras para que se vea que la propuesta que nosotros hacemos es una propuesta real, con números concretos, que no estamos hablando de utopía ni de castillos en el aire. El Gobierno podría recortar casi 16.000 millones de euros sin afectar las medidas sociales. Si el Gobierno quisiera recortar recursos, los puede sacar fácilmente de aquellos que tienen los recursos. Por ejemplo, que se imponga de nuevo el impuesto de patrimonio. Con el impuesto de patrimonio generaríamos un ingreso de 2.200 millones de euros. Eso supone 200 millones más de lo que obtenemos con la congelación de las pensiones. Por cierto, impuesto de patrimonio que eliminó el Partido Socialista hace unos años con el apoyo del Partido Popular y que grava a las grandes fortunas. Podemos también empezar a obligar a todas aquellas empresas que se encuentran en la economía sumergida, que suponen un 25% de nuestro Producto Interior Bruto, a que empiecen a declarar. Solamente obligando a ese 3% de la economía sumergida podríamos recaudar más de 10.000 millones de euros, que sería 4.000 millones más que los que obtenemos reduciendo y congelando los salarios.